desde las brumas del tiempo, donde la alquimia no era solo transmutar metales, sino transformar el alma, donde la medicina se entrelazaba con la astrología y la fe profunda, entre el incienso de los laboratorios ancestrales y el murmullo de pergaminos olvidados, emerge una voz. Una voz que la ciencia del cuerpo y la mente, tal como la conocemos hoy, quizás olvidó o relegó al reino de lo esotérico. Pero es una voz que la sabiduría eterna, custodiada en los rincones más recónditos de la conciencia humana, siempre ha preservado. Es la voz de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Bono Eneim, un nombre tan complejo como su genio. El mundo lo conoció simplemente como Paracelso. Él no era un médico al uso, era un alquimista del alma, un mago de la sanación, un visionario que veía más allá de la piel y los huesos, adentrándose en el intrincado tejido que conecta el espíritu con la materia. Para Paracelso, la enfermedad no era simplemente una aflicción física, era, en esencia, un disenso, una falta de armonía entre las células y el espíritu que las anima. Una disonancia en la sinfonía de la vida que cada ser humano lleva dentro. Paracelso nos legó una clave. Una verdad tan simple en su concepción como revolucionaria en su aplicación: la vida, en todas sus formas, se manifiesta, se moldea, se crea a través del verbo. No solo la palabra hablada, sino el pensamiento más íntimo, la emoción más sutil. Él comprendió que nuestras células, esos diminutos universos vibrantes que componen nuestro ser, no son meros ladrillos inertes. No. Son oyentes perfectos, antenas exquisitamente sintonizadas, esperando con paciente obediencia cada frecuencia, cada instrucción, cada palabra que emitimos desde nuestro ser más profundo. Responden a ellas, vibran con ellas, y se transforman según su dictado. Lo que estás a punto de escuchar no es un mero tratado médico, ni un conjunto de remedios convencionales. Es mucho más profundo. Es la decodificación de un códice vibracional, un mapa hacia los secretos que Paracelso desveló en sus noches de estudio bajo la luz de las estrellas, en comunión con los elementales y las fuerzas invisibles del universo. Un códice sobre cómo el cuerpo escucha y obedece, cómo la materia se doblega ante la intención manifestada en el lenguaje de tu alma. Este audiolibro es una invitación. Una invitación a despertar al alquimista que duerme en tu interior, aquel ser de luz y poder que puede, y de hecho debe, transformar la materia de tu propio ser. Lo hará con la única herramienta verdaderamente divina que posees, tu intención pura, articulada a través del verbo. Prepárate, pues, para un viaje iniciático que redefinirá tu relación con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Prepárate para descubrir por qué tus células te esperan, ansiosas, en cada instante, para cumplir cada decreto que les envías. No es magia en el sentido de lo ilusorio, es la ciencia olvidada de la vida, la sabiduría ancestral que te recordará tu poder innato. Es el secreto de Paracelso: despierta la voz que tus células obedecen. Capítulo 1. El verbo primordial, la célula como oyente divino. Desde los albores de la creación, antes de que existiera la forma, existió el verbo. Una vibración, una frecuencia pura que lo conformó todo. Paracelso, con su mirada visionaria, trascendió la anatomía y la botánica para comprender esta verdad fundamental: la palabra no es solo un sonido que emana de nuestros labios, es una onda de energía, una frecuencia con el poder de esculpir la materia, de dar forma a la realidad. Él veía el cuerpo humano no como una simple máquina biológica, sino como un micromundo, un eco perfecto del cosmos, resonando en cada fibra y en cada átomo con la palabra universal que dio origen a todo lo existente. El gran alquimista nos dejó dicho: el hombre es lo que piensa, y su cuerpo material se forma y moldea según su pensamiento. Mas su sabiduría iba mucho más allá de la mera contemplación mental. Él comprendió que la palabra es el cincel preciso con el que la mente consciente esculpe y cincela la materia, otorgándole su forma y su destino. Cada vocalización, cada susurro, cada afirmación interna, es un acto de creación, una instrucción directa enviada al santuario más íntimo de nuestro ser. Permítanme relatarles la historia de Elara, la tejedoras de Mantova. Elara, una joven y brillante artesana, poseía una habilidad prodigiosa para entrelazar hilos de seda, creando tapices que parecían respirar. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su don. Desde su más tierna infancia, había crecido bajo la constante sentencia de su familia: tu vista es frágil, Elara, terminarás ciega como tu abuela. Y, tal como una profecía autocumplida, a medida que sus años avanzaban,
la luz en sus ojos comenzó a menguar, los hilos se difuminaban, y el brillante mundo de sus creaciones se tornaba borroso. Los médicos de su tiempo solo ofrecían ungüentos y resignación. Fue entonces cuando Paracelso, de paso por la ciudad, escuchó hablar de la joven tejedora y su aflicción. No le recetó pócimas amargas, ni complejas mezclas de hierbas. En su lugar, con una mirada penetrante, le dijo: tus ojos están cansados de escuchar la oscuridad. Dales una nueva orden. Le instruyó a Elara que, cada noche, antes de dormir, y cada mañana, al despertar, recitara en voz baja y con una fe inquebrantable: mis ojos son faros de luz pura, la visión de Dios habita en mí. Le pidió que no solo lo dijera, sino que visualizara esa luz, sintiendo cómo penetraba cada célula de sus ojos, despertando su innata capacidad de ver. Al principio, Elara lo hizo con la duda tejiendo su alma, la pesada capa de la profecía familiar aún sobre ella. Pero a medida que la disciplina se arraigaba y su fe crecía con cada palabra pronunciada, algo extraordinario comenzó a suceder. Las sombras en su visión no solo detuvieron su avance, sino que, lentamente, una claridad asombrosa empezó a regresar. Elara no solo recuperó su visión, sus ojos comenzaron a percibir los hilos invisibles del aire, las auras sutiles de las cosas, una profundidad en la realidad que nunca antes había conocido. Su cuerpo, cada minúscula célula de sus ojos, cansada de escuchar la sentencia de oscuridad, había despertado ante la nueva y poderosa orden de luz y visión que ella misma había proclamado. Esta asombrosa recuperación, que para muchos era un milagro, para Paracelso era la confirmación de un principio universal. La física cuántica moderna apenas comienza a vislumbrar lo que el alquimista comprendió intuitivamente: cada fonema, cada sílaba que pronunciamos, cada palabra que pensamos, no es más que una onda de energía, una vibración específica. El agua intracelular, que compone la mayor parte de nuestras células, junto con el intrincado diseño de nuestro ADN, actúan como antenas perfectas, capaces de captar y decodificar estas ondas vibracionales. Así, nuestras palabras no son meros sonidos, son comandos, instrucciones que nuestras células absorben y sobre las cuales actúan. Es hora de que activemos esta verdad en nuestro propio ser. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundamente, sintiendo el aire que entra y sale de tu cuerpo. Ahora, lleva tu atención a una parte específica de tu cuerpo, quizás un órgano o una zona que desees sanar o fortalecer. Con una voz suave, casi un susurro interno, comienza a hablarle directamente a esa parte de ti. Dile palabras de gratitud, de amor, de sanación, de reconocimiento. Visualiza estas palabras como gotas de luz que penetran en lo más profundo de tus células, una por una. Siente como cada célula de tu hígado, tu corazón, tus pulmones, tus huesos, te escucha. Te obedece. Porque tú eres el creador de tu templo, y tus palabras, la llave maestra. Permite que el eco de tu intención resuene en lo más íntimo de tu ser. Capítulo 2. La sangre es el verbo líquido, el archivo de la conciencia. Si la palabra es el cincel que esculpe la materia, la sangre es el río que lleva la memoria de la forma. El gran Paracelso, con su sabiduría que trascendía los límites de su época, no veía la sangre solo como un fluido que transporta oxígeno y nutrientes. Para él, era el espíritu que se vuelve cuerpo, un río consciente que fluye a través de nuestro ser, llevando consigo no solo la esencia de nuestra vida, sino también los susurros de nuestro linaje, las creencias arraigadas del alma y la fuerza de nuestros decretos más profundos. Comprender este principio es entender cómo nuestras palabras pueden no solo sanar, sino también reprogramar este río vital, liberando patrones ancestrales que nos limitan y forjando un nuevo destino. Permítanme relatar la historia de Friedrich, el caballero de Basilea. Friedrich era un hombre de una fuerza y apariencia imponentes, un verdadero baluarte de salud a la vista de todos. Sin embargo, su vida estaba marcada por inexplicables episodios de debilidad y una melancolía que se apoderaba de él sin motivo aparente, impidiéndole avanzar y alcanzar las metas que su espíritu anhelaba. La medicina de su tiempo no encontraba explicación para sus dolencias, y su alma se marchitaba en la resignación. Paracelso, al examinarlo, diagnosticó no una enfermedad física, sino una carga sanguínea, la pesada herencia de un linaje de ancestros que habían vivido vidas de servidumbre, de resignación y de sueños no cumplidos. Su sangre, el río que corría por sus venas, llevaba consigo la memoria de esas limitaciones,
y su cuerpo las manifestaba como debilidad y tristeza. Paracelso, en lugar de prescribir un tónico, le indicó a Friedrich que hablara a su sangre, no con grandes discursos, sino con palabras de liberación y autonomía cada mañana al amanecer. Con la mano sobre su corazón, debía decir: mi sangre es la libertad, mi sangre es la fuerza de la creación, mi sangre me eleva por encima de las cadenas del pasado. Al principio, Friedrich, un hombre de acción y no de palabras, lo hizo con escepticismo. Pero con cada repetición, la intención se hizo más fuerte. Comenzó a sentir un calor en su pecho, como si la verdad de sus palabras estuviera despertando algo dormido en lo más profundo de su ser. Con el tiempo, no solo la debilidad y la melancolía desaparecieron, sino que Friedrich se convirtió en un líder audaz e innovador en su comunidad, libre por completo de los patrones de sus ancestros. Su ejemplo demostró que su propia sangre, al recibir la nueva orden de su palabra consciente, había purgado la vieja memoria y se había transformado en un río de poder y propósito. Lo que Paracelso comprendió de manera intuitiva, la ciencia moderna lo empieza a vislumbrar: la memoria del agua en la sangre y la forma en que las moléculas emocionales, o péptidos, actúan como mensajeros, traduciendo cada pensamiento y palabra en una cascada de información que afecta a la totalidad de nuestro ser. Para el alquimista, el Sarcheus, la fuerza vital innata, se encuentra en la sangre, y la palabra es el catalizador que la potencia, la dirige y la moldea. Es hora de purificar tu propio río de vida. Cierra tus ojos por un instante. Respira profundamente y lleva tu atención a la energía que fluye por tus venas. Visualiza tu sangre como un río de luz pulsante que recorre cada rincón de tu cuerpo. Con cada exhalación, visualiza un color grisáceo o una sombra de pasado saliendo de tu cuerpo, liberando viejos patrones, creencias limitantes y memorias que ya no te sirven. Con cada inhalación, visualiza una luz radiante y dorada entrando y purificando este río, cargándolo con una nueva intención. Repite internamente este decreto: mi sangre es pura conciencia, mi sangre es renovación constante. Mi sangre es el río de mi destino, y mi destino es la libertad y la salud. Siente cómo este río se aclara y se revitaliza con cada palabra. Capítulo 3. La alquimia del sentir, emociones, los cinceles del destino. Si la palabra es el cincel y la sangre el río, las emociones son la fuerza primordial que impulsa y dirige la creación. El gran Paracelso, en sus enseñanzas más profundas, nos dijo que la imaginación es la causa de la enfermedad o de la salud. Pero su entendimiento iba más allá de la mera imaginación. Él comprendió que la emoción es el combustible de esa imaginación, y que la palabra que usamos para describirla y dirigirla es su timón. Las emociones no son solo reacciones químicas, son energía en movimiento, o emociones, portales energéticos que, si se reprimen, se convierten en fracturas en el campo áurico de nuestro ser, manifestándose como dolencias físicas. Si se transmutan, se convierten en la fuerza más potente para la creación de nuestra realidad. Permítanme relatar la historia de Sor Clara de Augsburgo. Sor Clara era una monja de una devoción admirable, pero su cuerpo era una prisión de dolor. Sufría de constantes y debilitantes dolores de cabeza y una rigidez severa en las articulaciones que le impedía realizar sus labores en el convento. Paracelso la visitó, y en lugar de buscar la causa en sus hábitos alimenticios o en la humedad del monasterio, se detuvo a escuchar sus palabras. Sor Clara siempre hablaba de su carga, de su pesada cruz que debía llevar, y de cómo su dolor era su penitencia por los pecados del mundo. Paracelso le explicó que el cuerpo, en su obediencia literal a la palabra, estaba traduciendo su discurso emocional. Sus células, al escuchar constantemente la palabra carga y pesada cruz, estaban manifestando esa pesadez física. Paracelso le enseñó a Sor Clara la alquimia del sentir. Le pidió que, en lugar de lamentar su dolor, lo reconociera y lo bendijera, y luego lo transmutara con nuevas palabras. A partir de ese día, cada vez que el dolor la afligía, ella debía decir: mi carga es mi fuerza, mi dolor es mi purificación, mi cuerpo es mi templo de liberación. Al principio, estas palabras parecían vacías frente a su sufrimiento, pero con la repetición y la intención, algo cambió. Sor Clara no solo experimentó una disminución de sus dolores de cabeza y rigidez, sino que se convirtió en una de las hermanas más ligeras y alegres del convento, moviéndose con una gracia que sorprendió a todos. Sus palabras habían disuelto la pesadez física y emocional,
transformando la energía de su dolor en un manantial de fortaleza y paz interior. Lo que Paracelso enseñó a Sor Clara es un principio de la bioenergética que hoy redescubrimos. Cada emoción está vinculada a un patrón energético, y, a través de la palabra, podemos dirigir ese patrón. Las palabras que usamos para describir nuestras emociones crean el clima interno en el que la química corporal responde. La ira no es mala si la usamos para crear una acción justa, el miedo no es malo si lo usamos como precaución, y la tristeza no es mala si la usamos para generar empatía y compasión. La palabra, imbuida de conciencia, es el timón que dirige la energía de la emoción, transformándola de un veneno en un elixir. Es hora de convertir tus emociones en tu mayor fuerza. Cierra tus ojos. Trae a tu mente una emoción que sientes que te está limitando o causando un malestar. No la juzgues. Simplemente reconócela. Ahora, con tu voz interna, comienza a dialogar con ella. Dale la bienvenida y luego, con la intención clara de un alquimista, pronuncia en voz baja: yo te reconozco, nombra la emoción, y ahora te dirijo para que te conviertas en. Nombra un estado positivo, acción, compasión, paz, etc. Por ejemplo, mi miedo se transmuta en precaución, mi ira en acción justa, mi tristeza en compasión. Visualiza cómo esa energía, al escuchar tus palabras, cambia de color, de forma, de densidad, y se transforma en una fuerza constructiva que puedes utilizar. Siente cómo te llena de poder. Porque cada emoción es energía pura esperando tu directriz. No la reprimes, la recalibras y la diriges hacia tu manifestación. Capítulo 4. El pensamiento escultor, la mente que modela la materia. Si la palabra es el cincel que dirige, las emociones el combustible que mueve, el pensamiento es la primera materia de la creación. Paracelso nos enseñó a ver la mente no como un mero receptáculo de ideas, sino como un escultor infatigable, un generador de formas y de frecuencias que, al ser traducidas en palabras internas, se convierten en la fuerza más potente para modelar nuestra realidad. Él lo dejó claro en sus escritos: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y quien lo daña, peca. Para el alquimista, el pensamiento negativo no era solo una debilidad, sino una forma de dañar este templo, y el pensamiento elevado, una oración constructiva, una ofrenda que fortifica la estructura misma de nuestro ser. Permítanme relatar la historia de Lorenzo, el aprendiz de farmacéutico en Ferrara. Lorenzo era un joven de gran inteligencia, un verdadero erudito en el conocimiento de las hierbas y los elixires, pero vivía atormentado por un miedo constante a la enfermedad. Cada dolencia que escuchaba, cada síntoma que leía, se apoderaba de su mente, y con cada pensamiento obsesivo de fragilidad, su cuerpo parecía responder. A pesar de su conocimiento, Lorenzo se enfermaba con frecuencia. Su mente era una maraña de venenos imaginarios que su cuerpo, en su obediencia, se esforzaba por manifestar. Paracelso, al observarlo, le explicó que sus pensamientos no eran pasivos, sino venenos o elixires en potencia. Le enseñó a Lorenzo a usar antídotos verbales. Le instruyó a que, cada vez que un pensamiento de enfermedad o debilidad llegara a su mente, debía detenerlo conscientemente y decir, en voz baja y con la firmeza de una orden: mi cuerpo es invulnerable, mi mente es su escudo de luz, mi salud es mi destino. Al principio, esta práctica fue una lucha. Lorenzo sentía que sus viejos patrones de miedo eran más fuertes que sus nuevas palabras. Pero con la repetición y la convicción, las palabras curativas mentales se volvieron más potentes. Poco a poco, su salud se fortaleció, y su mente, antes un campo de batalla de miedos, se convirtió en un jardín de claridad y resiliencia. El ejemplo de Lorenzo nos enseña que el pensamiento, estructurado por la palabra, es la primera medicina y la primera protección que tenemos. Lo que Paracelso comprendió de forma intuitiva, la epigenética moderna comienza a demostrar: nuestros pensamientos y palabras internalizadas pueden activar o desactivar genes, influyendo directamente en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. El zarqueo, esa fuerza vital innata de la que él hablaba, responde al comando mental verbal que le damos. El pensamiento, cuando se une a la palabra, se convierte en un mapa de instrucciones que el cuerpo sigue con obediencia. Es hora de convertir tu mente en un jardín de sanación. Cierra tus ojos por un instante. Visualiza tu mente como un jardín fértil.
Observa las malas hierbas, los pensamientos de miedo, duda o enfermedad que han crecido allí sin tu permiso. No los luches, simplemente reconócelos. Ahora, visualiza que tienes en tus manos un puñado de semillas de luz, y cada semilla lleva grabada una palabra poderosa: salud, vitalidad, fuerza, resiliencia. Con cada respiración, planta una de estas semillas en tu jardín mental, diciendo la palabra en tu interior. Siente cómo estas semillas germinan de inmediato, creciendo y expandiéndose con la luz de tu intención, reemplazando las viejas hierbas. Siente cómo tu mente se convierte en un lugar de vida y de poder, porque el pensamiento, unido a la palabra, es la herramienta más poderosa que tienes para moldear tu destino. Capítulo 5. El aliento del arcano, respirando la realidad deseada. Si el pensamiento es la primera materia y la palabra su herramienta, el aliento es el puente sagrado que conecta ambos con la manifestación. Paracelso nos enseñó que el aire es el alimento del espíritu. Pero su comprensión iba más allá de la mera respiración biológica. Él sabía que el aliento, cuando se une a la palabra intencionada, se convierte en el vehículo más poderoso para infundir la vida que deseamos en nuestras células. Es la herramienta para inhalar la creación y exhalar la transformación, un acto consciente que nos sintoniza con las frecuencias del universo. Permítanme relatar la historia de Margarita, la viuda de Colonia. Margarita, una mujer de corazón generoso y una fe inquebrantable, vivía prisionera de un asma severa que la ahogaba, no solo físicamente, sino también con la sensación de que la vida la estaba sofocando. Sentía que no podía respirar su propia existencia a plenitud. La medicina de su tiempo solo podía ofrecerle alivio temporal, pero la raíz de su aflicción, la profunda sensación de estar sin aliento ante la vida, persistía. Paracelso, al visitarla, le enseñó la respiración del aliento sagrado. Le instruyó que cada vez que sintiera que su pecho se cerraba, no solo se concentrara en la respiración, sino que la cargara con una intención verbal. Con cada inhalación, debía decir internamente la palabra vida, expansión, libertad, visualizando que el aire no era solo gas, sino un aliento cósmico que entraba en sus pulmones y expandía su ser. Con cada exhalación, debía decir liberación, paz, renovación, sintiendo cómo soltaba no solo el aire, sino la sensación de opresión y el miedo. Al principio, la práctica le resultó difícil, pero con la dedicación, algo comenzó a cambiar. Margarita no solo recuperó el control sobre su asma, sino que su espíritu se expandió. Empezó a vivir con una vitalidad y una ligereza que sorprendieron a todos, como si su cuerpo, al recibir la nueva orden de su aliento consciente, se hubiera abierto a la inmensidad de la vida. Lo que Paracelso comprendió, la ciencia moderna lo confirma: el ritmo de nuestra respiración afecta directamente nuestro estado de conciencia y nuestra química cerebral. Pero para el alquimista, el aire era portador de prana, o éter, una energía sutil que se carga con nuestra intención verbal al ser inhalada. Así, la respiración no es solo un intercambio de gases, sino un intercambio consciente con la fuente de la vida misma, y nuestras palabras son el mapa de ruta de este intercambio. Es hora de usar tu respiración para crear la realidad que deseas. Cierra tus ojos. Inhala profundamente por la nariz, y al hacerlo, visualiza una ola de luz radiante y dorada entrando en tu cuerpo y llenando cada una de tus células. Siente cómo esta luz lleva consigo la palabra vida o expansión. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Ahora, exhala lentamente por la boca y visualiza cómo cualquier miedo, limitación o enfermedad sale de tu cuerpo en forma de una niebla gris, llevándose consigo la palabra liberación o paz. Repite este mantra de respiración interna con cada ciclo: inhalo vida, exhalo paz. Permite que tu aliento, unido a tu palabra, te guíe hacia la realidad que tu alma anhela. Capítulo 6. La voz del cosmos, sonido, canto y la armonía celular. Si el aliento es el puente, la voz humana es el instrumento maestro. Paracelso, en su profundo estudio del universo, entendió que el sonido no es solo un fenómeno auditivo, sino una fuerza creativa fundamental. En el sonido reside la virtud, nos dejó dicho. Y esta virtud no solo afecta al mundo exterior, sino que, de forma más poderosa aún, armoniza el mundo interior. Paracelso comprendió que nuestra propia voz, más allá de la palabra, es una llave de sanación, un generador de vibraciones que reorganiza la materia celular y nos sintoniza con la armonía del cosmos.
Permítanme relatar la historia de Johann Weiss, el músico de Salzburgo. Johann era un virtuoso del violín, un maestro que hacía que las cuerdas hablaran, pero un día, un temblor incontrolable se apoderó de sus manos, silenciando para siempre su música. Los médicos de su época no encontraron cura, y su espíritu se sumió en la desesperación. Paracelso, al visitarlo, no vio una enfermedad física, sino una profunda disonancia. Observó que Johann, a pesar de su talento, había perdido la armonía interna, su voz había sido silenciada por el miedo al juicio y la presión de ser perfecto. Su cuerpo, en su obediencia, manifestaba ese silencio como un temblor. Paracelso, entonces, le instruyó a que no usara sus manos, sino su voz. Le pidió que no hablara, sino que cantara. No palabras complejas, sino tonos puros y sonidos vocálicos, como sa, o, con la intención de restaurar la vibración en su cuerpo. Al principio, Johann se sintió ridículo, su voz áspera y fuera de tono. Pero con la perseverancia, comenzó a sentir la resonancia en su pecho, luego en su cabeza, y, finalmente, en sus manos. Al sentir que su propia voz, imbuida de intención, era una poderosa medicina vibracional, el temblor en sus manos disminuyó, y eventualmente, desapareció por completo. Johann no solo volvió a tocar su violín, sino que su música se volvió más profunda y conmovedora, un reflejo de la armonía que había restaurado en su interior. Su cuerpo había respondido a la canción de su alma. Lo que Johann experimentó es la ciencia de la cimática, que demuestra cómo el sonido crea formas. Paracelso comprendió que nuestras células, nuestros órganos y nuestros chakras están asociados con tonos específicos, y que nuestra voz, cuando se usa con intención, puede resonar con ellos, rompiendo bloqueos y restaurando la armonía. El canto, la vocalización consciente, no es solo un acto artístico, es una herramienta alquímica para la sanación y la creación. Es hora de usar tu voz para crear armonía en tu interior. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Con una respiración lenta y constante, haz un sonido vocal prolongado, como un a o un o. Siente la vibración de este sonido resonando en tu pecho, en tus huesos, en tus células. Visualiza cómo estas vibraciones se extienden por todo tu cuerpo como ondas de luz, disolviendo cualquier tensión y restaurando la armonía. Siente cómo tu propia voz se convierte en el sonido de la salud y la vitalidad. Permite que la canción de tu alma sea el instrumento que afine cada parte de tu ser. Capítulo 7. La visión interior, la luz que obedece en tus células. Si la voz es el instrumento que afina, la visión interior es el mapa de luz que guía esa armonía. Paracelso nos dijo, la fe puede mover montañas. Y comprendió que la visión es el mapa de esa fe, y la palabra, el camino que lo hace real. Para el alquimista, la imaginación no era una fantasía, era una facultad divina de la mente, un proyector de luz interior que el cuerpo físico, en su obediencia innata, absorbe y materializa. Tus células no solo escuchan palabras, no solo sienten emociones, sino que también ven imágenes de luz que tú les proyectas, y responden a ellas. Permítanme relatarles con mayor detalle la historia de Catalina, la duquesa de Flandes. Catalina era una mujer de gran influencia y elegancia, pero su vida estaba marcada por una dolencia crónica que afectaba su piel. Su rostro, sus manos y su cuerpo estaban cubiertos de manchas y una picazón constante que la avergonzaba y la obligaba a vivir en una reclusión autoimpuesta. Los ungüentos y los tratamientos de la corte no servían de nada, y la duquesa, conocida por su belleza, se sentía marchita y fea. Paracelso la visitó, y en lugar de mirar su piel como una superficie enferma, la vio como un lienzo que había sido mal pintado. Le explicó que su cuerpo, en su obediencia, estaba manifestando una imagen interna de imperfección y vergüenza que ella misma había proyectado. El alquimista le dio una tarea tan simple como radical. Le instruyó que no solo hablara a su piel con palabras de sanación, sino que cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, se sentara en silencio y visualizara su piel. Pero no como era, sino como un lienzo de luz pura, impecable, radiante y suave como el pétalo de una flor. Le pidió que describiera esa visión con palabras detalladas y llenas de amor. Mi piel es luz líquida, le dijo que repitiera. Mi piel es un campo de flores, mi piel es suavidad divina. Al principio,
Catalina sentía una profunda disonancia entre la imagen que visualizaba y la realidad que veía en el espejo. Pero con la disciplina diaria, con la repetición constante de su visión y de sus palabras, algo increíble comenzó a suceder. Las manchas empezaron a desvanecerse, la picazón a disminuir, y un resplandor interno, un aura de confianza y paz, comenzó a irradiar de ella. Con el tiempo, no solo su piel se curó de manera asombrosa, sino que la duquesa, que había vivido en la reclusión, se convirtió en un faro de luz en su corte. Su cuerpo había obedecido a la imagen de perfección que ella misma había proyectado desde su visión interior. La fe visualizada se había convertido en carne. La ciencia de hoy, a través del estudio de la biofotónica, apenas comienza a entender lo que Paracelso sabía, que las células se comunican entre sí a través de emisiones de luz, y que la mente, a través de la imaginación intencionada, genera una luz interna, coherente que puede guiar los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Es esta luz la que nos permite, no solo sanar, sino traer realidades. La palabra da forma a la visión, y la visión proyecta la luz que el cuerpo sigue. Es hora de usar tu imaginación para crear tu realidad. Cierra tus ojos. Inhala profundamente y exhala lentamente. Ahora, con los ojos de tu mente, visualiza un manantial de luz pura y sanadora que fluye desde el centro del cosmos hacia ti. Siente cómo esta luz entra por la coronilla de tu cabeza y comienza a fluir hacia abajo, bañando cada célula de tu cuerpo. Elige un área de tu cuerpo que desees sanar o perfeccionar. Con una intención clara, dirige esta luz hacia esa área, y visualiza cómo la luz disuelve cualquier oscuridad, cualquier imperfección, cualquier dolor. Mientras lo haces, susurra en tu interior palabras que describan esa visión: soy luz, soy salud, soy perfección. Siente cómo esta luz se convierte en un escudo de protección, cómo cada célula de tu cuerpo se baña en su brillo y cómo tu cuerpo se convierte en el templo radiante que siempre debió ser. Capítulo 8. La medicina de la coherencia, despertando tu conciencia de abundancia. Si la visión es el mapa de luz, la coherencia es el estado del ser que permite a ese mapa manifestarse. Paracelso, en su sabiduría holística, comprendió que la enfermedad y la escasez no son más que síntomas de una conciencia fragmentada o dormida. Para él, la salud, la vitalidad y la abundancia eran el estado natural de la conciencia despierta y unificada. La verdadera medicina, nos dijo, no se encuentra en las hierbas, sino en la capacidad de nuestro ser de alinearse con el flujo de la vida, de volverse coherente en pensamiento, palabra y emoción. Permítanme relatarles la historia de Luna, la tejedora de destinos. Luna era una mujer talentosa y trabajadora que, a pesar de sus esfuerzos incansables, siempre se encontraba con obstáculos insuperables. Sus negocios fracasaban, sus relaciones se desvanecían y su salud parecía estar en un constante sube y baja. A pesar de que sus intenciones eran puras, la vida no le respondía. Paracelso la visitó, al escuchar su historia, no vio mala suerte, sino un subprograma inconsciente. Le explicó que, aunque su mente consciente deseaba prosperidad, su conciencia profunda, cargada de viejos guiones de escasez y limitación, estaba saboteando su manifestación. Paracelso le enseñó la medicina de la coherencia. Le instruyó a que, cada mañana, se sentara en silencio, y con su mano sobre el corazón, se preguntara: ¿qué creencias inconscientes están impidiendo mi abundancia y mi salud? Luego, al recibir una respuesta, debía agradecerle a esa creencia, y con su voz interna, decirle con autoridad: yo te libero, porque ya no me sirves. Ahora soy la conciencia de la abundancia, de la salud y de la plenitud. Con esta práctica diaria de reconocer y reprogramar sus subprogramas, Luna no solo experimentó un cambio radical en su prosperidad y en sus relaciones, sino que su salud se volvió sólida y vibrante. Su ejemplo nos demuestra que nuestra conciencia, una vez alineada y coherente, es el lienzo y la pintura con la que creamos la obra maestra de nuestra existencia. Lo que Paracelso intuyó, la neurociencia y la física cuántica lo demuestran. Nuestra conciencia no es un fenómeno pasivo, es un campo vibracional que, cuando se vuelve coherente, tiene el poder de influir en la realidad. Los subprogramas de los que él hablaba son, en realidad, patrones neuronales arraigados y creencias subconscientes que determinan nuestros resultados. La medicina de la coherencia es el arte de unificar la mente, la emoción y la palabra para que todas trabajen en unísono, creando una señal clara y potente que el universo no puede ignorar.
Es hora de unificar tu conciencia y crear la vida que deseas. Cierra tus ojos. Inhala profundamente y lleva tu atención a tu corazón, el centro magnético de tu ser. Siente los latidos de tu corazón. Ahora, con una intención clara, trae a tu mente un aspecto de tu vida en el que deseas más coherencia, tu salud, tu prosperidad, tus relaciones. Pregunta en silencio a tu conciencia, ¿qué creencia o qué pensamiento está impidiendo que esto se manifieste? Permite que la respuesta te llegue, sin juicio. Cuando la recibas, visualiza esa creencia como una pequeña nube de humo gris. Y con una exhalación profunda, exhálala y di en tu interior, yo te libero. Ahora, inhala una nueva creencia, una que te empodere, y repite en tu interior, yo soy la conciencia de la abundancia. Siente cómo tu conciencia se unifica, como tu corazón, tu mente y tu voz se alinean en un solo propósito. Porque eres el creador consciente de tu realidad, y la coherencia es tu pincel más poderoso. Capítulo 9. El ayuno vibracional, nutriendo el alma con frecuencias elevadas. Si la coherencia es el lienzo, la nutrición vibracional es el elixir que sostiene la obra. Paracelso nos dijo, el veneno está en la dosis. Y su comprensión del alimento trascendía lo físico. Él sabía que el hambre no es solo un vacío en el estómago, sino una señal del alma que clama por una nutrición más elevada, una frecuencia más pura. Para él, el ayuno no era una simple abstinencia, sino una forma de desintoxicación vibracional, un ritual sagrado para que el cuerpo se hiciera sensible a las fuentes de nutrición cósmica. Permítanme relatar la historia de la hermana Ágata, una monja franciscana que, según los escritos, padecía de una debilidad crónica que ningún alimento parecía poder restaurar. Paracelso la visitó y notó que, a pesar de comer 3 comidas al día, su espíritu estaba tan hambriento como su cuerpo. Le explicó que su cuerpo no solo necesitaba el alimento de la tierra, sino también el alimento del cielo. Le instruyó a practicar un ayuno no solo de comida, sino de frecuencias densas, ayuno de pensamientos negativos, de conversaciones de miedo y de entornos de baja vibración. Durante 3 días, la hermana Ágata se recluyó en un jardín, alimentándose solo de agua pura y de las palabras de gratitud que brotaban de su corazón. Al cabo de los 3 días, la hermana Ágata no solo se sintió más fuerte, sino que su energía se había disparado. Su conciencia se había agudizado tanto que podía percibir la luz pránica en el aire y sentir una vitalidad profunda que no venía de la comida, sino de la sintonización con las vibraciones más altas. Su ejemplo nos enseña que el ayuno, como ritual de purificación, no es un castigo, sino un portal. Es una forma de silenciar el ruido físico para que el cuerpo pueda escuchar el susurro del universo y nutrirse de la luz y la conciencia que nos rodea. Lo que Paracelso comprendió, la ciencia moderna lo empieza a entender con el estudio de la autofagia, el proceso por el cual el cuerpo se limpia y se renueva a sí mismo. Pero para el alquimista, esta limpieza era tanto física como energética. El ayuno vibracional es la práctica de elevar nuestra frecuencia, de permitir que el cuerpo, libre de la pesadez de la digestión y del ruido mental, se convierta en una antena más sensible para recibir el alimento cósmico. Es hora de nutrir tu alma. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Visualiza que estás en un lugar sagrado y tranquilo. Con cada inhalación, siente como el aire que respiras no es solo gas, sino una luz dorada y nutritiva que se extiende por cada célula, llenándote de energía. Con cada exhalación, siente como cualquier pensamiento negativo, cualquier emoción pesada, cualquier sensación de escasez, se libera de tu cuerpo. Ahora, haz una pausa en tu mente. Silencia el ruido. Y siente como tu cuerpo se nutre de esta luz, de esta paz, de esta quietud. Permite que el alimento del universo se convierta en la medicina más potente para tu ser. Porque no solo vives de pan, sino de cada frecuencia que emana del universo. Capítulo 10. La resurrección diaria, co-creando tu cuerpo de luz y tu realidad. Si el ayuno vibracional es la sintonización, la resurrección diaria es la manifestación continua de esa sintonía. Paracelso nos dijo, la muerte está en el olvido. Y entendió que la vida, en su esencia más pura, es un acto constante de renovación. Para él, cada noche no era solo un descanso, sino una oportunidad de morir a las limitaciones, los miedos y las creencias del día anterior. Y cada mañana no era solo un despertar,
sino una resurrección consciente en un cuerpo más perfecto y una realidad más alineada con nuestros deseos. Permítanme relatar la historia de Cornelius, el erudito de Ginebra. Cornelius era un hombre de gran conocimiento, pero su cuerpo era débil y sus mañanas estaban marcadas por una profunda sensación de cansancio y desánimo, como si llevara el peso de todos sus errores pasados. Paracelso le enseñó el ritual del sueño consciente. Le instruyó a que cada noche, antes de dormir, no solo soltara el día, sino que lo entregara por completo, visualizando que se desprendía de toda la energía negativa, de todo el estrés y de todo lo que no le servía, como si fuera una vestimenta vieja. Le dijo que se fuera a dormir con la intención de morir a esa vieja versión de sí mismo y de renacer en una versión más fuerte y vital. Cada mañana, al despertar, antes de abrir los ojos, debía recitar en voz alta un decreto de resurrección: este es un nuevo día, y yo soy un nuevo ser. Mi cuerpo es fuerte, mi mente está clara, mi espíritu está lleno de luz. Al principio, a Cornelius le costó, pero con la disciplina, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus mañanas, antes llenas de desánimo, se convirtieron en un portal de energía y vitalidad. Su cuerpo se volvió más fuerte, su mente más aguda, y su vida, antes estancada, comenzó a florecer con nuevas oportunidades. Su ejemplo nos enseña que el sueño no es un vacío, sino un laboratorio de la conciencia. Es un momento en el que, con la intención y la palabra, podemos reprogramar nuestro ser para manifestar la realidad que deseamos. Lo que Paracelso intuía, la ciencia del sueño y la neuroplasticidad lo confirman. El estado hipnagógico, al dormir, y el hipnopómpico, al despertar, son momentos de gran sugestibilidad en los que la mente subconsciente está abierta a la reprogramación. La resurrección diaria de la que él hablaba es, en esencia, la práctica de usar estos estados para sembrar nuevas intenciones, visualizar el día perfecto y descargar en el subconsciente los patrones de realidad deseados. Es hora de usar el poder de tu sueño para crear la vida que deseas. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Visualiza el día de hoy, con todos sus desafíos y sus victorias. Ahora, con una exhalación profunda, suelta por completo toda la energía del día que ya no te sirve. Siente cómo se va. Y con tu voz interna, di: yo entrego este día, y con él, toda limitación y toda duda. Esta noche, yo muero a la vieja versión de mí mismo. Ahora, antes de dormir, haz un decreto para el día que viene. Con una intención clara, visualiza el día perfecto, un día lleno de salud, de alegría, de oportunidades. Y con tu voz interna, di: mañana, yo me levanto en un nuevo cuerpo, en una nueva realidad. Mañana soy la versión más elevada de mí mismo. Siente como tu sueño se convierte en un acto de creación, porque cada amanecer es un nuevo universo esperando tus instrucciones. Capítulo 11. El alquimista resplandeciente y el ritual de la maestría. Hemos recorrido las profundidades del secreto de Paracelso, y ahora las brumas de lo desconocido se han disipado. Has escuchado la verdad que resuena en cada rincón de tu ser, que el conocimiento no es poder si no se vive. Has descubierto que tus células no son oyentes pasivos, sino los más leales servidores de tu voluntad, esperando tu instrucción, tu permiso, tu palabra para manifestar la sinfonía de la vida que te corresponde por derecho. La verdad que se ha revelado en este viaje es que la verdadera medicina no se encuentra fuera de ti, sino en el poder inagotable que reside en tu interior, esa chispa divina que Paracelso reconoció como la fuente de toda sanación y creación. Has comprendido que el verbo primordial es la fuerza que da forma a la materia, la vibración original con la que el universo fue creado y con la que tú, a tu escala, recreas tu realidad a cada instante. Has entendido que la sangre es un río sagrado que puedes purificar con tu intención, liberando las cargas de un pasado que no te pertenece. Has aprendido que la alquimia del sentir transforma el veneno de la emoción en un elixir de poder, haciendo de cada desafío una oportunidad para forjarte en oro. Y has visto cómo el pensamiento escultor es la primera medicina y la primera defensa, un jardín que debes cuidar para que florezca la salud y la plenitud. Has navegado el aliento del arcano, usándolo como un puente consciente hacia la manifestación, y has utilizado la voz del cosmos como un instrumento de armonía celular, haciendo que tu cuerpo resuene con la frecuencia de la perfección. Has visto cómo la visión interior proyecta el mapa de luz que tu cuerpo sigue, convirtiendo tu imaginación en una facultad de manifestación.
Has practicado la medicina de la coherencia para unificar tu conciencia y crear la abundancia que te pertenece, alineando tu corazón, tu mente y tu palabra. Y finalmente, has reconocido el ayuno vibracional como un portal para nutrirte del cosmos y la resurrección diaria como un acto consciente de creación, donde cada amanecer es una nueva oportunidad para ser. Paracelso no fue solo un médico, fue un visionario que comprendió que la verdadera sanación es la reconexión con nuestra esencia divina, con ese poder inherente de la creación que reside en cada célula de nuestro ser. Él te legó el conocimiento, ahora te corresponde a ti activarlo. El viaje no termina con el cierre de este audiolibro, sino que comienza en el instante en que tomes estas verdades y las hagas tuyas. El grimorio no está cerrado, sus páginas están en tu corazón, en tus células, en la voz que reside en tu interior, esperando que escribas tu propia leyenda. Te invito, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto, a que te conviertas en el alquimista de tu propio ser, usando el poder de tu palabra para crear la salud, la plenitud y la abundancia que te pertenecen por derecho divino. El secreto ha sido revelado. Ahora, vive como la luz y el poder que eres. Para sellar este compromiso con tu maestría, te propongo un último ejercicio, un ritual sagrado que sintetiza todo lo que hemos aprendido. Te servirá como un faro, un anclaje para tu práctica diaria. El ritual del templo de cristal. Este ritual es para que lo realices cada mañana, al despertar, o en cualquier momento del día en que necesites reconectar con tu poder. Su duración es de apenas 5 minutos, pero su impacto resonará por toda tu existencia. Invocación del verbo, 1 minuto. Siéntate en silencio, con la espalda recta y las manos en tu regazo. Cierra tus ojos y respira profundamente 3 veces. Con tu voz interna, pronuncia una palabra sagrada, una que resuene contigo, como luz, vida, o creación. Siente cómo esa palabra se convierte en una vibración que te llena por completo, desde la coronilla hasta los pies. Visualización del templo, 2 minutos. Visualiza tu cuerpo no como carne y hueso, sino como un templo de cristal resplandeciente. Cada célula es un facetado de este cristal, y en el centro de tu pecho, en el corazón, hay una llama de luz que arde con fuerza. Esta luz es la chispa divina, tu poder de creación. Mira cómo la luz de esa llama se expande con cada respiración, fluyendo por el río de tu sangre, llenando cada célula de tu cuerpo de cristal con su resplandor, purificando y perfeccionando cada faceta. El decreto de la coherencia, 1 minuto. Mientras visualizas tu cuerpo como ese templo de cristal, pronuncia con voz baja y con total convicción el siguiente decreto. Puedes poner tu mano sobre tu corazón para sentir la coherencia de tus palabras. Mi palabra es ley en este templo. Mi sangre es el río de mi libertad. Mi aliento es el viento de mi creación. Mi visión es el mapa de mi destino. Mi cuerpo es un templo de luz y mi conciencia, el maestro que lo dirige. Sello del ritual, 1 minuto. Con una sonrisa de gratitud, visualiza cómo tu cuerpo de cristal se sella en una burbuja de luz dorada. Siente cómo esta luz te protege, te nutre y te guía durante todo el día. Abre tus ojos lentamente, sabiendo que el templo está restaurado, la chispa encendida y tu conciencia en perfecta coherencia con la vida que deseas manifestar. El secreto ha sido revelado. Ahora, no lo guardes. Vívelo. Porque cada amanecer te espera para que seas el alquimista de tu propia realidad.